empezamos una serie, ¿no? Ah, eh, y le puse yo por nombre de la serie, ¿quién está en el Israel de Dios? Y más que todo, hermanos, porque queremos saber acerca de si el Israel de Dios es simplemente un grupo de personas nada más, o sea, o quiénes están incluidos en ese Israel de Dios. Um, y entonces, como título para este estudio de hoy, le puse, ya no somos extranjeros, ya no somos extranjeros. Entonces, hermano, como parte de la serie, lo que estamos queriendo, tratando de averiguar, es si el Israel de Dios está compuesto únicamente por judíos o si también incluye a gentiles. Ese es algo que hemos estado queriendo ver, incluso con las series anteriores que hicimos. Y también otra cuestión que queremos determinar es si los judíos incrédulos forman parte del Israel de Dios. ¿Okay? So esas son las dos preguntas generales que estamos queriendo averiguar, que estamos queriendo determinar. Eh, ¿Quiénes prácticamente, como el nombre de la serie, que quiénes están en el Israel de Dios? Ya saben que el pasaje que estamos usando para la serie es en Efesios capítulo 2, de los versículos 11 al 22, pero hoy no vamos a tocar todos esos versículos. Si se acuerdan que la semana pasada literalmente solo tocamos un solo versículo, que era el versículo 11, pero hoy vamos a tocar de los versículos 12 al 18. So, vamos a ir avanzando un poco más con eso. Pero no voy a terminar toditos porque, como les digo yo, quiero llegar hasta el versículo 22, que es el final del capítulo 2. Si quiere, vamos y lo leamos. Leamos los versículos, el capítulo 2 de Efesios, del versículo 11 al 18. Uh, Así dice la palabra. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados la incircuncisión por la tal llamada circuncisión, echan la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Okay, entonces nosotros vamos a estar tocando, como les dije yo, del versículo 12 al 18 en el estudio de hoy. Pero antes de eso, quiero que veamos un pasaje. O sea, que este pasaje del Efesios 2 se puede comparar con otro que es prácticamente lo opuesto a este capítulo, al versículo 12 de Efesios 2. Y entonces sería Romanos capítulo 9. Si me acompañan, por favor, vámonos a Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos del 4 al 5. Así dice la palabra. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Sé que aquí el apóstol Pablo estaba hablando en la carta a los romanos de los beneficios, las ventajas que tenía las personas por ser israelitas. Y aquí él dice cuáles eran todos esos beneficios, cuál era toda los privilegios, la ventaja de ser un israelita, un judío, ¿verdad? Según la carne. Entonces, por eso les digo que este es lo opuesto a como los gentiles estaban en el versículo 12 de Efesios 2. Según este pasaje de Romanos, en el pasado los israelitas, según la carne, tenían todos los derechos y beneficios exclusivos. ¿Oyeron eso? Exclusivos por ser hijos de Abraham y estar en pacto con Dios. Los patriarcas les pertenecían, o sea, Abraham, Isaac, Jacob. A través de ellos, por descendencia física, vino el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. A ellos les correspondían los pactos y las promesas. Así pues, vemos que ellos tenían todas las bendiciones, tenían una gran ventaja, mientras que los gentiles estaban en desventaja. Ok, entonces por eso les digo yo que es bueno que veamos lo que es lo opuesto, lo contrario, el contraste, digamos, de lo que los gentiles, el estado en lo que estaban, en el cual estaban los gentiles incrédulos, obviamente. Ahora podemos pasar a nuestro pasaje, que sería el versículo Efesios, perdón, capítulo 2 de Efesios, de los versículos 12 al 18. Este pasaje comienza con Pablo diciéndoles que recuerden su estado en el que ellos, como gentiles, en la carne, en un tiempo pasado estaban. ¿Okay? Solo quiero leerles, repito, en los versículos del 11 al 12. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, un tiempo pasado, aquí va a explicar el apóstol el estado en el que estaban los gentiles según la carne. Ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Este era el estado de ellos antes de ser creyentes. Y entonces, en el pasado, los gentiles estaban separados o excluidos de 5 cosas que se mencionan en el versículo 12 que acabamos de leer: separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Son las 5 cosas. Primero, ellos estaban separados de Cristo, lo cual era el principal problema, ya que todas las bendiciones de Dios solo estaban disponibles para aquellos unidos a Cristo. Ahí no tenemos que dar mucha explicación, porque obvio que es por medio de Cristo que somos salvos, es por medio de Cristo que tenemos las bendiciones, es por medio de Cristo que somos parte, unidos al pueblo de Dios. O sea que eso es lo primerito, de que nosotros estábamos separados de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, segundo, no eran ciudadanos de la nación con la que Dios tenía una relación de pacto. O sea que ellos estaban excluidos de la ciudadanía de Israel.
alejados del pueblo de Dios y de todos sus privilegios. Al estar separado de Israel, era estar separado de Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque la salvación viene de los judíos. Ahí el mismo Señor Jesucristo dijo eso en el libro de Juan, el Evangelio según Juan 4:22. No lo tenemos que ver ahorita ahí cuando usted lo pueda ver. El Señor les dijo que la salvación viene de los judíos. Y ya sabemos, ¿y quién es la salvación? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. Él es la salvación, Él es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y como Él mismo explicó ahí, de que la salvación viene de los judíos, obviamente porque Él era un judío. Los antepasados eran judíos, los patriarcas, todo eso. Por eso estar separado uno de Israel era estar separado de Cristo, porque de ahí es que iba a venir el Cristo, el Mesías, ¿eh? El Salvador del mundo. Entonces, tercero, eran ajenos a los pactos de la promesa, que en el Antiguo Testamento incluían varios pactos. Por ejemplo, el pacto abrahámico. Si se acuerdan que nosotros también estudiamos acerca del pacto que Dios hizo con Abraham, o sea que con él fue que empezó todo, acerca de los pactos, ¿verdad? Así de la salvación, de la redención. También el pacto mosaico. El pacto mosaico es prácticamente el pacto que Dios hizo con Moisés, pero no solo con él, sino con toda la nación de Israel, con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí. También se le conoce como el pacto sinaítico. Entonces también el pacto que Dios hizo con David, o sea que se le conoce como el pacto davídico, en el cual Dios le prometió de que de él iba a venir un rey, que de él y su casa iba a ser establecida para siempre. O sea que obviamente él estaba diciendo que de él iba a venir el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como gentiles éramos ajenos a todos esos pactos. Y estos pactos prometían las bendiciones de Dios y la esperanza de un Mesías venidero. Mesías es lo mismo que Cristo. Y especialmente el nuevo pacto, que iba a ser la culminación de todos los pactos anteriores. O sea que nosotros éramos ajenos incluso al nuevo pacto, porque no éramos parte del pueblo de Dios, no estábamos nosotros, esas promesas, digamos, no eran dirigidas directamente a nosotros. Entonces, cuarto, estaban sin esperanza en su estado de exclusión. Como extranjeros a la nación de Israel, los gentiles no tenían acceso a los pactos de la promesa que daban a los israelitas esperanza. Ellos sí tenían esperanza, porque ellos tenían ese acceso a los pactos de promesa que Dios había hecho con los patriarcas. Ellos iban a ser los recipientes, los beneficiarios de esas promesas. Entonces ellos sí tenían esperanza y tenían una relación cercana con Dios, hablando de los israelitas. Pero en cambio, los gentiles se encontraban en un estado de desesperación, sin ninguna expectativa de un resultado favorable, ninguna expectativa de recibir la salvación. O sea, que no tenían del todo ninguna expectativa. Por eso dice que ellos estaban sin esperanza. No había forma para ellos de obtener la salvación. Y quinto, estaban sin Dios en el mundo. Ellos no tenían esperanza, pues Dios no se había acercado a ellos para establecer una relación de pacto, sino que el pacto que Dios hizo fue con un grupo
exclusivo, podemos decir, un grupo específico cuando Dios hizo el pacto. Perdón, me perdí aquí un poquito. Ok, entonces estaban sin Dios, ellos no tenían esperanza, Dios no se había acercado a ellos con una relación de pacto, ellos estaban sin el único Dios verdadero, porque ellos tenían varios dioses, ya sabemos que ellos adoraban a varios dioses, era una cultura eh, politeísmo, donde que ellos creían en varios dioses, pero ellos estaban sin el único Dios verdadero. O sea que ellos no había manera de que fueran salvos, porque sin Dios no iban a poder ser salvos. Sin el único verdadero Dios no iban a poder ser salvos. Por eso el estado de ellos estaba, it was really bad. En otras palabras, ellos estaban completamente perdidos. Se imagina, hermano, que el estado en el que estaban los gentiles, o nosotros los gentiles, por decirlo así, no teníamos esperanza del todo, hermanos. Al no formar parte de Israel, era estar sin Cristo. Ya vimos eso, es que sí, que por medio de Israel es que iba a venir el Cristo. Entonces, al no formar parte de Israel, era estar sin Cristo. Estar sin Cristo era estar sin Dios, obviamente. Estar sin Dios era estar sin esperanza. No había esperanza del todo, hermanos, para los gentiles, los que no formaban parte del pueblo de Dios, de Israel. Aunque algunos gentiles se unieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, también vimos eso, hermanos, que muchos gentiles sí se unieron a Israel, y obviamente vimos que ellos tenían que renunciar a su eh, eh, antigua manera de vivir, sus dioses ajenos, y seguir la ley de Moisés. Los varones se tenían que circuncidar y todo eso. Pero sí, algunos sí se unieron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero honestamente ellos fueron excepciones, o fueron la excepción, ya que en su mayoría los gentiles fueron excluidos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, de Israel. Ahora, muchos prosélitos, los que se convirtieron al judaísmo, a eso se le llama un prosélito, los que se convirtieron al judaísmo y aceptaron guardar las leyes de Israel. Por ejemplo, como acabo de mencionar, los varones se circuncidaban al convertirse. Entonces estos prosélitos se habían unido a Israel para entonces, ya hablando del primer siglo, durante la vida de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Estaban así ellos, los prosélitos, y voy a tocar eso la próxima semana, el próximo estudio, donde hay una diferencia entre los ciertos prosélitos, unos que iban más allá que otros, pero en la próxima estudio vamos a tocar eso. Entonces los prosélitos de primera generación, o sea, los primeros que se convertían, digamos, al judaísmo, a menudo eran tratados con un estatus inferior al de los israelitas de nacimiento. O sea que siempre los veían como todavía sos de nosotros, pero como que en realidad no lo sos, sino que es de nacimiento. Como el apóstol Pablo dijo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Entonces ellos tenían ese orgullo, digamos, los gentiles, de que ellos eran de nacimiento, eran su ascendencia judía, de que ellos eran descendientes de los patriarcas. Entonces, a los que se convertían los prosélitos, lo habían todavía con un estatus inferior a ellos, aunque ellos ya eran parte de Israel, o sea, eran parte, ya se incluían en el pacto y todo eso, pero siempre había algo ahí. Entonces, y los demás gentiles permanecían fuera del pacto de Dios.
ya esto, por eso les digo que la próxima semana voy a explicar un poco eso, porque habían unos que eran los prosélitos y otros que eran nada más, ahorita no me acuerdo en español, pero en inglés, God-fearers, que ellos eran, digamos, les gustaba, ellos iban, incluso asistían a la sinagoga, pero ellos no eran uh, ya aceptados como uno de ellos, o sea que no eran totalmente o plenamente prosélitos. Entonces ellos no estaban dentro del pacto de Dios. Ellos asistían a la sinagoga. Lo otro es que los judíos no los consideraban iguales a ellos como judíos plenos. También a los prosélitos al principio, como de la primera generación, quizás ya los hijos de ellos, y especialmente si se casaban ya con personas ya judías, ¿verdad? Ya quizás ya iba cambiando la manera como veían a las siguientes generaciones. Entonces no los consideraban iguales a ellos como judíos plenos. Los judíos siempre los consideraron inferiores. Ellos no fueron aceptados plenamente como parte del pueblo de Dios. Eso es lo que estaba pasando en este primer siglo, hermanos, porque así más o menos tener una idea de un, digamos, un contexto histórico. No quise meterme mucho ahí, pero en realidad hay bastante ahí y eso podríamos hacer un estudio solamente en eso, en la historia, históricamente, cómo era eso de los prosélitos y todo eso. La próxima estudio, como les dije, yo voy a tocar un poquito más de eso. Pero entonces, ahora vamos a ver el versículo 13. Quiero que veamos el 13. O sea que el versículo 13, hermano, expone la segunda mitad de este contraste temporal. Quiero leerla otra vez, el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. O sea que este es el contraste del versículo 12. El versículo empieza diciendo, hermanos, y yo sé que los hermanos Pastor Carlos y Pastor Ronnie han tocado eso cuando el apóstol o en las cartas, en el Nuevo Testamento, cuando dice, pero ahora, eso es, hermano, es como quedarte ahí, escuchar que te enfoques, ¿qué va a decir? ¿Cómo? O sea, pero ahora, en contraste con la condición en la que se encontraban antes. Pero ahora, en este tiempo, los gentiles creyentes han sido acercados a o han sido hechos partícipes en algo del cual no eran partícipes y estaban lejos de en otro tiempo. Cuando este versículo dice que los gentiles creyentes han sido acercados, surge la pregunta, ¿acercados a qué? Ese es algo que quizás cuando uno está leyendo no lo ve, o hay otros que enseñan porque no les gusta lo que en realidad está diciendo aquí el pasaje, lo pasan por alto, no se detienen, no toman pausa a ver ahora, o sea, acercados a qué. Solo como dice ahí que han sido acercados, pero nosotros debemos de hacer esa pregunta, ¿acercados a qué? Esta pregunta, hermano, tiene que ser contestada con base en el contexto. El contexto mismo suple una respuesta obvia. La respuesta obvia suple el contexto. Los gentiles han sido acercados a todas las cosas de las que habían sido excluidos anteriormente. Y quiero que volvamos a ver el versículo 12. Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que
lo que nosotros debemos de ver, de que ahí los gentiles han sido acercados a todo eso, que antes estaban alejados de, que no eran partícipes en. Entonces, ahora, por eso dije, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, entonces ahora están en Cristo, que antes no lo estaban. Ahora tienen a Dios, que igual no lo tenían antes. Ahora ya no son ajenos a los pactos. Ahora sí tienen esperanza. Y ahora, oiga esta parte, quiero que, porque este es lo del estudio que estamos queriendo hacer, la serie que estamos haciendo, pero ahora sí son ciudadanos de Israel. ¿Ok? Por eso les digo que hay algunos, como he estado viniendo explicando, yo, conocidos como dispensacionalistas, no quieren, lo ignoran. No siguen, siguen, no. Pero aquí dice que ahora sí son ciudadanos, o sea, no lo dice de esa manera, pero está queriendo hacer el contraste de lo que eran del versículo 12, que no eran, que eran excluidos, y ahora el versículo 13 dice que ahora sí han sido acercados. Y uno de ellos es de la ciudadanía de Israel. O sea que ya no están excluidos de la ciudadanía de Israel. Escucha esta parte, que para algunos puede ser un shock. ¿Eh? ¿Qué van a decir? Y es que en realidad cuando yo lo vi también, dije, wow, es cierto. O sea que ya no están excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Okay? Lo que significa que son israelitas. Voy a repetirlo. Ya no están excluidos de la ciudadanía de Israel, lo que significa que son israelitas. ¿Y por qué digo eso? Así como por ejemplo, los estadounidenses son ciudadanos de los Estados Unidos, así como los nicaragüenses son ciudadanos de Nicaragua, al igual que los salvadoreños del Salvador, los mexicanos de México y así, etcétera, etcétera. O sea que cuando uno es eh, de cierta región es porque uno es ciudadano de ese país, ¿verdad? Entonces, a igual, así también los israelitas son ciudadanos de Israel, ¿ok? Obviamente, hermano, yo no estoy hablando, y aquí no está hablando el apóstol Pablo, no se está refiriendo del Israel terrenal, nacional y étnico, ¿ok? El Israel según la carne, él no se está refiriendo a ese Israel. No, sino que se está refiriendo del Israel espiritual, el Israel de Dios, el verdadero Israel, ¿ok? Como yo le he estado viniendo diciendo durante esta serie que hemos estado haciendo, hermanos, de que existe un Israel según la carne. Y si existe un Israel según la carne, quiere decir que existe un Israel según el espíritu, el Israel espiritual. Si existe un Israel de Dios, quiere decir que el otro Israel no es de Dios. Si existe un verdadero Israel, quiere decir que hay un Israel falso, podemos decir en un sentido, ¿verdad? De acuerdo con Dios, obviamente, la manera como Dios lo ve. Ahora, bajo el nuevo pacto, los gentiles pueden decir que muchos de los beneficios de los que gozaban los judíos en Romanos 9 también ahora les pertenecen a ellos. Si se acuerda lo que leímos en Romanos 9, si quieren repasemos rapidito de lo que ahora como pueblo de Dios, ahora les pertenece a ellos. Por ejemplo, donde dice, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos. Nosotros sabemos que ahora nosotros, por medio del mismo Espíritu Santo de Dios, nos adopta y nos hace parte de la familia de Dios. Nosotros ahora somos, como dice aquí, que a ellos les pertenecía la adopción como hijo, ahora nosotros también.
la gloria, obviamente la gloria de la cruz, ¿qué más gloria que eso, verdad? Los pactos, como les dije yo, que ahora nosotros hemos sido acercados a todos esos pactos que Dios le había hecho a su pueblo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las promesas. Obviamente aquí también nosotros ahora recibimos, somos recipientes, somos beneficiarios, beneficiamos de esas promesas. Dice que de quiénes son los patriarcas. Obviamente ahí dice que nosotros ahora somos descendientes de Abraham. O sea que no era exclusivo ahora solo para los judíos según la carne. Y como dice aquí, según de quién procede el Cristo. Obviamente nosotros ahora somos parte de ese Cristo. Nosotros estamos en ese Cristo. So, por eso les digo que aquí en Romanos 9 estaba explicando el apóstol de todos esos beneficios que tenían, la ventaja que tenían los judíos, pero ahora, y antes los gentiles estábamos en desventaja, pero ahora nosotros podemos gozar, hermano, de todos esos beneficios. No son exclusivos ahora solo para alguien que sea étnicamente judío, sino todos aquellos que han sido acercados, como dice el versículo 13, ahora somos, venimos a formar parte de ese pueblo que iba a recibir todas esas bendiciones. Ahora el versículo 14 enseña que Jesús trajo paz y reconcilió a dos pueblos históricamente enemigos, judíos y gentiles. Voy a leerles el versículo 14. Dice así, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos, o sea, de judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él derribó la pared intermedia que los separaba. Esto se refiere a una pared en el templo que dividía el atrio de los gentiles de las áreas reservadas para los judíos. En el templo así estaba, hermano. Había una parte, hasta cierto punto podían entrar los gentiles, pero hasta ahí era su límite, no podían ir más allá de ese límite que se había puesto. Un muro separaba gentiles y judíos y había letreros que prohibían a los gentiles el acceso a los atrios interiores donde se realizaban los sacrificios por el pecado. Obviamente, no está hablando que literalmente ahora los judíos iban a entrar al templo, no, sino que le está haciendo una comparación, una analogía, o hasta incluso una metáfora, podemos decir, de en cierto sentido, de que ahora nosotros tenemos acceso a igual que los judíos, pero estamos hablando, el acceso que tenemos no es que de un templo hecho por manos o un templo físico, porque incluso ya sabemos que ese templo físico no tenía ninguna ya relevancia después que vino Cristo, el verdadero templo de Dios. ¿Ok? Entonces, es lo que estaba queriendo ahí explicar el apóstol Pablo, o sea, haciendo esa analogía de que ahora esa pared que los separaba ha sido derribada. ¿Okay? A ver. Cristo, hermanos, logra la reconciliación cuando ambos grupos se convierten en una sola entidad. O sea que esto el Señor lo logró con su sacrificio. El pueblo de Dios ahora es una sola entidad. No hay ninguna separación, ¿ok? Entre gentiles y no gentiles. Perdón, entre judíos y no judíos. Un hombre nuevo y ambos forman un solo cuerpo, un pueblo unificado donde se establece la paz con Dios y entre sí.
Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo logró cuando en su sacrificio, Él derribó esa pared, hermano. Eso ya no iba a haber ninguna separación de los judíos por un lado y los gentiles por otro. ¿Saben una cosa, hermano? Como le dijera yo, es lamentable de que hay un punto de vista que quiere como que de nuevo reconstruir esa pared, hermano, de esa pared intermedia que separaba a gentiles y judíos. Y son cristianos que lo quieren hacer. No, no, es que los judíos, es que Dios tiene dos pueblos, los judíos y la iglesia. Están haciendo una separación cuando aquí claramente dice que el Señor formó un solo hombre, que no hay eso de que los judíos y los gentiles, no, es uno solo, es un solo pueblo. Entonces los versículos 15 y 16, quiero leerles 15 y 16. Poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Es por medio, hermanos, de la muerte de Cristo en la cruz, que todo el pacto de la ley, ¿ok? Todo el pacto de la ley es anulado y condenado a muerte para que tanto los creyentes gentiles como los judíos se unan en uno solo y se reconcilien con Dios en Cristo, así teniendo paz. La ley de Moisés lo hacía, hermanos, casi como una imposibilidad de que el pueblo de Dios, Israel, los judíos, pudieran tener esa cercanía, esa unidad con las personas que no eran judías, ¿verdad? Ya saben, por todas las restricciones que presentaba la ley. Y en ese entonces, hermanos, sabemos que los judíos era más, no podían ni entrar a la casa de un gentil, porque eso era, iban a estar después inmundos ellos por entrar a la casa de un gentil, ¿se imaginan? So, había eso, hermanos, y entonces el Señor tuvo que venir y remover eso. Lo condenó a la muerte, es anulado. Cuando él mismo murió en la cruz, él se llevó con él eso, ¿ok? Que eso que separaba a los gentiles de los judíos. Y él trajo paz, él trajo la reconciliación con Dios y entre sí, entre ellos mismos, entre los gentiles y los judíos. El versículo 17, quiero leer el versículo 17. Dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Ok. Además, la noción de paz, de la que está hablando aquí el versículo 17, no es genérica, o sea que, sino que es indicativa de plenitud, un bienestar que es característico de una relación de pacto con Dios. Cuando dice paz, es que no es que solo paz, que ya no va a haber problemas de ese estilo de paz. Donde ya no hay ver guerras ni nada de eso, sino que aquí está hablando de la paz que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 17, porque además él está citando un versículo en el Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a ver. Entonces esta paz, hermanos, se refiere más que todo a una paz que es porque ahora ya están en relación, tienen una relación con Dios por medio de pacto. Es una relación de pacto con Dios. Esa es la paz de la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Podemos ver que el apóstol hace referencia y
a pasajes del Antiguo Testamento que hablan de paz en un sentido de pacto. ¿Ok? Entonces para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, mis hermanos. Vamos a Isaías 52, versículo 7. Isaías 52, versículo 7. Dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Ahora vamos al capítulo 57, de ahí mismo, de Isaías 57, versículo 19. Dice así: poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Prácticamente por eso digo que aquí estaba citando el apóstol Pablo este versículo, porque ahí dice que él, bueno, en el versículo 17, donde dice que él anunció paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Aquí él estaba citando este pasaje, refiriéndose obviamente a los que estaban lejos, que eran los gentiles, y a los que estaban cerca, eran los judíos. Otro pasaje que quiero que veamos, y estos son todavía más contundentes, hermano, estos pasajes que vamos a leer ahorita, donde da como la imagen más clara acerca de lo que se estaba refiriendo el apóstol. Entonces seríamos ahí mismo en Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, 10. Dice así: porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Oiga esta parte. Y el pacto de mi paz, o sea, un pacto de paz, no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Otro pasaje que quiero que veamos es en Ezequiel. Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. Ezequiel 37, 26. Dice así: haré con ellos un pacto de paz. Ahí está otra vez, hermano, el pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Su santuario donde estaba su presencia. ¿Okay? Y ahí está de nuevo, hermano, en estos dos pasajes que leímos en Isaías 54 y Ezequiel 37, es más claro todavía que los otros pasajes que leímos, donde aquí él se estaba refiriendo de un pacto de paz, el pacto que iba a ser eterno. ¿Ok? Entonces, cuando el apóstol dice en el versículo, él está citando literalmente aquí acerca de esos pasajes, que vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y aquí la paz que está hablando es el pacto de paz. ¿Y ese pacto de paz qué es, hermano? Obviamente es el nuevo pacto, ¿ok? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a traer paz. Él es el príncipe de paz. Y Él es el que inauguró el nuevo pacto con su sangre. Por eso cuando nosotros, celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor, siempre mencionamos eso, hermano, que ahora nosotros, por el sacrificio que nuestro Señor hizo, estamos ahora debajo de ese nuevo pacto. Formamos parte de ese nuevo pacto, ese pacto que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, que él había prometido que iba a ser un pacto de paz y que iba a ser un pacto eterno. Okay, por otro lado, eso sí, por otro lado, no hay paz para los impíos, lo que significa que los incrédulos
no forman parte del pacto de paz. O sea que ellos no están incluidos en ese pacto de paz, los incrédulos, que Dios ha hecho con su pueblo. Por lo tanto, los judíos incrédulos no forman parte del Israel de Dios. Y eso podemos ver en Isaías 57, 21. Isaías 57, 21 dice, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Otras versiones también dice para los malvados. Y él se está refiriendo obviamente a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la Escritura del Nuevo Testamento. Sabemos de cuál paz está hablando. O sea, la paz que tienen los que son del pueblo de él se refiere al pacto de paz que está haciendo. Entonces, cuando dice que no hay paz para los impíos, se está refiriendo para los incrédulos. Ellos no reciben paz. Todos los incrédulos, ya sean gentiles, pero también judíos. Entonces, si ellos no son parte de ese pacto de paz, quiere decir que ellos no forman parte del Israel de Dios. Era una de las cuestiones, era una de las cosas que queríamos averiguar, que si los judíos incrédulos iban a formar parte del Israel de Dios. Para mí que no, porque obviamente aquí dice que ellos no van a tener paz, los impíos. Ahora vamos al versículo 18. El 18 dice, perdón, dice así, porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Okay, entonces aquí el versículo 18 habla de que el acceso al Padre ya no se realiza a través del sacerdocio del templo, ni se basa en ser judío. Okay, por eso él dice que ambos, ahora por medio de Cristo, tenemos, ya sea judíos y no judíos, tenemos esa entrada al Padre. No era que antes, se acuerda que solo era exclusivamente los judíos, el sacerdocio que podía tener ese acceso, que podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? El sumo sacerdote. Ahora, tanto gentiles como judíos ahora tienen acceso directo a Dios mediante la obra de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, la presencia misma de Dios con su pueblo. A través de Cristo, tanto judíos como gentiles reciben el Espíritu Santo de Dios prometido en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahora tiene acceso al Padre. Vámonos a Isaías 44. Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, sobre tu posteridad. Él estaba hablando a Israel, sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes. O sea que hay varios pasajes, hermano. Obviamente no los iba a poner todos, pero donde Dios había prometido de que iba a llegar un tiempo, hermano, de que el Señor iba a derramar de su Santo Espíritu sobre su pueblo, sobre los descendientes de los que él estaba en ese momento hablando. Obviamente era Israel al que le estaba hablando él. Entonces eso puede significar una sola cosa, hermano, de que ahora nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, porque sabemos de que todo aquel que está en Cristo ha recibido el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Eso, o sea, no hay ninguna duda, es claro el Nuevo Testamento cuando dice eso. Pero saben una cosa, que eso era prometido al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, a Israel, era prometido eso.
Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo? Ahora somos partícipes de ese pacto de paz. Y esas promesas, hermanos, eran hechas a Israel. Pero ahora nosotros somos partícipes. Antes, como dice ese pasaje que leímos, estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados. En otras palabras, en Cristo hemos sido acercados a Dios. Mediante su muerte en la cruz, ahora somos partícipes del pacto de gracia o el pacto de paz, el nuevo pacto que Dios le había prometido a Israel. Gracias a su sacrificio de nuestro Señor, ahora somos el pueblo de Dios. Tenemos la bendición del Espíritu de Dios que también se le había prometido a Israel y somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, el Israel de Dios, la cual solo se obtiene por la fe, solamente por la fe en Cristo. O sea que todo aquel que no tiene fe en Cristo no forma parte de este pueblo. No forma parte del pacto, del nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto de paz que Dios había prometido desde antes. Ok, hermano. Entonces yo creo que ahí vamos a terminarlo. Vamos a concluir este estudio de hoy, hermanos. Y bueno, no sé, hermanos, si algunos tienen algún comentario, alguna pregunta. Voy a regresar aquí. No.